¿Para qué no se necesita la Biblia, Samuel? Hay unos puntos que necesitamos poner en claro. Muy interesante. El domingo hablábamos de que la Biblia es necesaria para ciertas cosas, ¿verdad? Y es importante porque si la Biblia se necesita, muchos dirán, se necesita para todo. Bueno, vamos a ver que la misma Biblia nos menciona por lo menos 3 cosas para las cuales no se necesita la Biblia. Necesitamos la Biblia para ser salvos. Si alguien, y no, cuando digo Biblia no me refiero a Génesis hasta Apocalipsis, a toda la palabra de Dios, sino la palabra de Dios como fue dada en su momento y en su tiempo. A Abraham se le habló de alguna manera, mostrándole hacia Jesucristo. Y todo lo que él hacía, lo hacía viendo hacia Jesús. Sin conocer la ley. Sin conocer la ley porque no existía, pero lo hacía en una forma, digamos así, profética, si es que queremos usar la palabra, pero viendo al futuro, guiado por Dios y dejándose guiar por Dios por la fe. ¿Cómo tenemos esta gran bendición, para que no se necesita la Biblia, de conocer a Dios sin conocer la Biblia? Bueno, esa es otra cosa, ahorita vamos a llegar, pero no es en un sentido, lo que el domingo quisiera enfatizar un poco más, de que es necesaria la Biblia para la salvación. Y otra vez, Biblia no es todo lo que pensamos como Biblia, sino la palabra de Dios, vamos a usarlo así. La palabra de Dios se necesita, y la palabra de Dios vino a Abraham, la palabra de Dios vino inclusive a Adán y a Eva. Ahorita tocas uno, ¿para qué no se necesita la palabra de Dios o para qué no se necesita la Biblia? Podríamos decir las dos juntas como sinónimo. Sinónimo porque la Biblia viene de libros, es cierto, de la palabra de la palabra de Dios. De escritura. Sí. La escritura, ¿verdad? Y escritura, normalmente la Biblia se refiere a lo que Dios reveló e inspiró a personas. Hablando de Entonces, sí, exactamente. Dios habló a personas que Él escogió y podemos ver cómo les fue guiando para que vieran a Cristo a futuro. Ajá. Y los que después de Cristo veamos hacia atrás a ver a Cristo. Pero es necesaria la escritura para el Evangelio, para conocer el Evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, nadie puede ser salvo si no conoce lo que dice la Escritura sobre la salvación. Sin conocer la Biblia, sabemos que dentro de nosotros hay un ser infinito que hizo los cielos, la tierra y todo, sí, sin conocerla. Bueno, hay 3 cosas que vamos a hablar. Para qué no se necesita. Pero ahorita quisiera enfatizar solamente recordándolo del domingo, porque esto nos va a ayudar a clarificar este título, porque se oye lo que se va a predicar el domingo. No, lo que se predicó el domingo pasado. Lo que se predicó el domingo pasado. Sí, pero como que se oye raro este título, ¿para qué no necesitamos la Biblia? Está raro. Entonces por eso quiero enfatizar esto, para que sí se necesita, que se vio, bueno, para conocer la palabra, el Evangelio, la salvación, para conocer la voluntad de Dios. Entonces es poco lo que se habla para qué no se necesita. En un sentido sí. Ok. ¿Verdad? Pero se necesita para conocer la voluntad de Dios. Yo no sabría la voluntad de Dios si no tengo la Escritura, ¿verdad? Por eso Abraham supo la voluntad de Dios para él, y Moisés y David, y nosotros la sabemos también leyendo la Escritura. Ajá. Y para mantener nuestro crecimiento en la vida espiritual. Sin la Biblia no podemos crecer espiritualmente. Ajá. Sin la Escritura. Así es. Pero entonces, ¿para qué no necesitamos la Biblia? O no se necesita, no, entonces sí. Pero ¿para qué no se necesita la Biblia? Bueno, si lees ahí en Romanos 1, del 17 al 20, la primera parte del versículo 20, ¿qué dice? Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Romanos 1:17. Sí. Ahora, cuando leemos esto, entendemos algo. Primero, lo que decíamos, sí se necesita la Escritura, o la Biblia, o las buenas noticias del Evangelio, para ser justos, o sea, para ser justificados delante de Dios, o para ser salvos, porque viene por medio de la fe,
y la fe viene por oír, ¿verdad? Así que es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero, ahí va un pero en estos versículos, pero Dios demuestra su ira contra los que son pecadores y perversos y detienen la verdad con su perversión, porque aunque conocen la verdad de Dios, porque Dios se la hizo evidente, no necesitan la Biblia. Dios se la reveló. Podríamos decirlo así, más bien diría se las hizo evidente, no tanto reveló, porque ahí está ya puesto, revelado. Más bien necesitaba iluminación, y revelación es cuando no conocían algo y Dios se lo está dando. Entonces, en un sentido no es revelación. Es evidencia. Es evidencia. Es evidencia. Entonces tenemos la evidencia de la creación. Desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, es la evidencia. Por lo tanto, sin la escritura, dijimos, el hombre no puede ser salvo. Pero sí puede llegar al conocimiento de tres cosas que quisiéramos enfatizar hoy. Primero, la primera cosa de la cual puede conocer sin necesidad de la escritura es que Dios existe. Y podemos orientar al que no cree en Dios. Podemos, sin mencionarle la Biblia, por ejemplo, hacerle ver que hay un Dios, que existe un Dios. Y ahí lo encontramos otra vez en Romanos 1, 19 y 20. Si gustas leerlo todo el 19 y 20. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El versículo 20 nomás tomé la última parte porque ya leímos la otra parte. Al principio, sí. Pero dice ahí, ¿conocen la verdad acerca de Dios? Ellos saben que hay un Dios, todo el mundo sabe que hay un Dios. Los que no quieran reconocerlo es porque son necios en su corazón. Entonces, dice necio en su corazón, no hay Dios. Entonces es, por ejemplo, hoy en la actualidad, Samuel, muchos hablan sobre, no pronuncian el nombre de Dios, pero dicen el cielo, lo que el cielo me dio, en lugar de decir lo que Dios me dio. Bueno, porque otra vez todo el mundo sabe que hay un ser poderoso, que hay alguien más grande que ellos. Unos dicen la madre naturaleza. Exacto. Otros dicen el cielo me bendiga. Otros dicen el poder invisible. O no sé, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que hay algo superior. ¿Por qué? Porque cuando vemos lo que encontramos en el alrededor nuestro, nos damos cuenta que todo muestra un designio y que hay alguien que lo diseñó, un ser inteligente que lo diseñó. Me viene a la idea, Samuel, de que, por ejemplo, la ignorancia de la gente, aunque tengamos este conocimiento de Dios sin conocer la palabra, la Biblia, por ejemplo, los antepasados que veían divino el cielo, veían divino las estrellas, el sol, la luna, y le rendían culto, le rendían servicio. ¿Era decisión de ellos o era ignorancia de las escrituras? Bueno, quizá no habían leído parte de las escrituras que había en aquella época o no había, pero al no leerlas, al no conocer, pues no podrían ser salvos. Y aún así el Señor dice que no tienen excusa porque no glorificaron al Creador sino a la criatura, y ese es el problema, que en vez de reconocer que existe un Creador, se volcan a la criatura y dicen, yo voy a adorar el sol, voy a adorar la luna, las estrellas, y a mí mismo me voy a adorar, o sea, a otro humano, o hago figura de un hombre y lo honro y lo adoro. ¿Por qué? Porque desconozco y yo no quiero. Dice el necio, en su corazón no hay Dios, y la necedad los lleva a apartarse de Dios. Pero todo el mundo no necesita la Biblia para saber que existe un creador. De hecho, cuando leemos el Salmo 19 del 1 al 4, ¿qué dice acerca de la creación? Acerca de la creación, Salmo 19 del 1 al 4 dice los cielos cuentan la gloria, proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche le dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye, sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Yo me traje la versión antigua, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ahí está, de todas maneras, proclaman o anuncian la gloria de Dios y están mostrando la obra de sus manos, la destreza de sus manos. Por eso dice que aunque no, dice hablan, pero dice aquí, bueno, no es que hablen con sonidos, hablan sin sonidos. Pero cuando vemos, nos están hablando, ¡hey! Esto es creación, existe un ser superior que creó todo. Por lo tanto, no hay excusa para no creer en la existencia de Dios, de un ser creador de cielo y tierra. Porque si no creemos que hay un ser que creó todo, entonces vamos a decir, esto existe por sí mismo. Pero todo nos habla de eso. Por ejemplo, si yo me encontrara este reloj tirado, ¿verdad? Ahí estaba tirado. Sería tonto que yo dijera, yo creo que siempre ha existido el reloj estado. ¿Por qué sería tonto? Porque este reloj demuestra que alguien lo hizo. Hay un designio, hay unas manecillas, están girando, y aunque ya no estuvieran girando, muestra que alguien lo hizo. Si yo encontrara una roca, diría, ahí ha estado siempre. Pero cuando encuentro algo así como esto, yo digo, no, alguien lo hizo porque demuestra que designio, que lo hicieron con un propósito y tiene un funcionamiento. Entonces no estás conociendo al creador. No, pero estoy reconociendo que existe un creador de esto. Ajá. Entonces, cuando yo veo el mundo, yo me doy cuenta que no es una bola de materia sin forma. Es más, yo mismo tengo inteligencia. Y algunos piensan que es que la materia es eterna. Y en ese caso la materia es Dios, porque existe desde siempre. Pero si fuera eterna, entonces alguien dijo, nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo $5, no te los puedo dar aunque me los pidas. Pero si yo tengo 100 y me pides 5, sí te los puedo dar porque es menos de lo que yo tengo. Claro. Ahora, si la materia no logró crear todo, entonces la materia es más inteligente que todo. Si no fuera inteligente, no podría crear todo. Pero si la materia se puede decidir llegar a ser lo que yo soy y lo que todo es, entonces la materia es Dios. Entonces es inteligente. No hay que adorar la materia, sino quien hizo la materia. Exacto, porque eso ahí nos está. indica... Ahí está Lo que dice la Biblia es que no necesitamos tener la Biblia para saber que existe un creador inteligente que hizo cielos y tierra y que los cielos están proclamando o están contando su gloria con todo lo que vemos. Nos damos cuenta que hay alguien muy inteligente que hizo todas las cosas. Entonces no necesitamos la Biblia para saber que hay un Dios, que existe un ser inteligente. Y Dios nos permite conocerle verdaderamente porque es un Dios justo. Y claro, ya cuando llegamos a la Biblia lo conocemos verdaderamente. Pero no necesitamos la Biblia para saber que hay un Dios, un creador. Segundo, no necesitamos la Biblia para conocer algunos, subrayo algunos, de los atributos de Dios. ¿Cómo cuáles? Ahí mismo en Romanos 1:20, la segunda parte, nos dice por lo menos 3. ¿Qué dice? Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Así es, definitivamente. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Y además por lo menos 3 atributos de Dios. Ahí dice. Ahí está. Aquí le llama cualidades. Las cualidades invisibles. Su poder eterno. Su poder eterno. Antes de decir eterno, yo diría su poder. Cuando yo veo todo, me doy cuenta que tiene que ser poderoso. Porque eterno sería una... Bueno, lo quiero ver separado. Incluye, pero lo quiero ver separado porque para mí, al leer esto, es otro atributo, otra cualidad. Poder y eterno. Poder y eterno son 2 cualidades, ahorita lo explico. Okay. Pero también, si queremos tener 4, yo diría invisible, cualidades invisibles. Invisible. Dios es espíritu, poder, es invisible, eterno y divino. Pero Dios es poderoso. Imagínate para crear el cielo y la tierra y para controlarlo y dirigir todo sabiamente. Tiene que ser poderoso. Así que la gente no necesita tener la Biblia para saber que existe un creador y que es un creador poderoso. Alguien dijo cómo Dios tiene al mundo en sus manos, a todo en sus manos, que por ejemplo, hacer que el mar no salga a la tierra. Es decir, no cubra la tierra. Tenerlo en un nivel.
Claro. Algunos se han dicho, por ejemplo, hay un medidor. Han dicho que la luna es el medidor del mar, del agua, según científicamente, ¿verdad? Claro. Son cosas bien grandiosas. Simplemente nuestro cuerpo está funcionando tan a la perfección que cualquier problema inmediatamente lo notamos, ¿verdad? Pero el cerebro, no hay una máquina, no hay una computadora tan inteligente como el cerebro. Puede tener mucha capacidad matemática y todo, pero que cubra todo como el cerebro y que aparte tenga emociones, no la hay. Samuel, se tumba esto no. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos un cerebro grandísimo con la tecnología, con todo esto. Y nos puede superar, digamos, en ciertas cosas, en conocimiento. Digamos, en información, digamos, en matemáticas o capacidad numérica, etcétera. Pero conocer todas las cosas o algo de todas las cosas y además procesarlas, tomar decisiones y una capacidad emocional inclusive, no la hacen. Pero Samuel, esta la pasaron para acá, no esta para acá. Lo han visto, por eso digo, el hombre es inteligente. Pero eso quiere decir que fue diseñado por alguien más inteligente. Si no, no pudiera tener inteligencia. La materia que no tiene inteligencia no pudo formar un ser inteligente, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero si hay un Dios inteligente, sí nos puede dar un poquito de su mucha inteligencia. Pero ahí encontramos, es poderoso. Segundo, es eterno. Porque si la materia no es eterna, ¿verdad? Estas materias dicen que no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero se transforma en energía. Y es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. De la energía se transforma y de otra vuelve, si queremos verlo así, a energía, al poder de Dios. Tiene que haber un proceso, Samuel. Hay un proceso en todo, pero lo que quiero enfatizar aquí es que es eterno. Si la materia fuera eterna sin cambiar, porque Dios es eterno, inmutable, entonces podríamos hablar y decir que la naturaleza o la materia es Dios. Pero resulta que ni es inteligente ni es eterna. Entonces la creación nos habla de un Dios poderoso, de un Dios eterno y además divino, dice su naturaleza divina. Si no fuera Dios no pudiera hacer nada. Porque Dios quiere decir que tiene la capacidad no solamente para decidir, pero para hacer. Y Él decidió crear todo, por lo tanto tiene poder divino. Ahorita tocaste un punto antes de eso, gracias. Meter otra cualidad invisible. Si es que queremos tomarla también. Porque nosotros no somos invisibles. No, y porque no vemos a Dios. Alguien dijo. Pero entonces, si no ves a Dios, ¿cómo sabes que existe Dios? Por la evidencia otra vez. Ajá. Ahí dice: los cielos proclaman la gloria de Dios. Hay un Dios, aunque no lo veas, es invisible para ti, pero existe. Y lo vemos. Entonces aquí entra una reafirmación de la creación de Dios en nuestro ser. Nos hizo capaces de comunicarnos con Él, de hablar con Él y de conocerle. Sí, bueno, otra vez ese es el proceso y es lo que Él decidió hacer para que nosotros le conociéramos. No necesitamos la Biblia para saber que existe, pero sí necesitamos la Biblia para poder conocerlo bien. Y para poder tener una relación con Él. Conocerlo bien. Entonces, ahí no podemos hablar de ese conocimiento real de Dios, solo de algunos de sus atributos. Y por último, divina. Sí, como dijimos, su naturaleza divina tiene que ser Dios para crear todo, si no, no pudiera crear nada. Y por último, no necesitamos la Biblia para tener algún conocimiento del bien y del mal. No. Por naturaleza, la gente sabe cuando está haciendo mal. Dímelo en la Biblia. No necesitamos la Biblia para eso. La misma gente cuando hace mal se esconde. Pero enséñalo con la Biblia. Ahorita lo vemos. Pero lo que estamos diciendo es que no se necesita la Biblia. Primero, para saber que hay un Dios, creador de todo. Segundo, para saber algunos de sus atributos, como su poder, su eternidad, su divinidad. Y tercero, no necesitamos la Biblia para conocer que existe el bien y el mal y que algunas cosas son buenas y otras son malas. Por ejemplo, voy a leer, y está antes de eso, fuimos creados con un bien y con un mal.
¿Cómo? aunque haya pecado en nuestras vidas, que podemos decidir hacer bien o hacer mal sin conocer a Dios. Bueno, yo creo que no podemos decidir hacer bien y hacer mal. Por ejemplo, de algún conocimiento del bien y del mal. Alguno. Sí, pero aún así no podemos decidir hacer el bien en su totalidad. Porque para eso necesitaríamos el poder de Dios. Yo antes hacía cosas buenas sin conocer a Dios. Pregunta, ¿serían cosas buenas, reales? Para mí, Ajá, es el respeto. Antes, respeto, no hacerle daño a nadie. Ajá, es cierto, algunas cosas son buenas en sí, el problema es la motivación. ¿Para qué las hacíamos? Para no meterme en problemas. No, me refiero a esto, de que entonces sí hay en nuestras vidas. Ah, sí, claro, hay un cierto conocimiento de bien y el mal, y de hecho, por eso el mundo no está tan corrompido. Porque con ese conocimiento algunos quieren hacer ciertas cosas bien. Es cierto, el bien total no lo podemos hacer sin Dios. Pero algunas personas tratan de hacer cierto bien. Por alguna mala motivación a veces, por egoísmo, por conveniencia, pero buscan el bien y saben que eso es bueno y que esto es malo. Entonces, al conocer a Cristo, podemos definirnos mejor. No solamente definir mejor, pero tener el poder para ir dejando el mal y creciendo en el bien. Pero otra vez, para eso sí se necesita la Biblia, para saber con exactitud. Okay. Pero no necesitamos la Biblia para saber que lo que hacemos está mal normalmente. A ver. Ahí dice en Romanos capítulo 1 del 21 al 32. Y está un poco largo, pero quisiera que lo escucháramos. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Ahí están, cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos, por eso creen que están bien, y dejó que hicieran cosas que jamás debieran hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, saben bien, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y esto es algo importante porque dice que ellos, sabiendo que existía un creador, no quisieron reconocerlo. Pero aquí está hablando a los romanos, judíos. Sí, pero está hablando de toda la humanidad. De hecho, está hablando desde los primeros días. Entonces, esta carta es para todos. Toda la Biblia es para todos, de Génesis a Apocalipsis. Tiene su escritura, su propósito, y les escribe a los romanos,
Y si tú lees Romanos, los primeros 3 capítulos, los enfoca en hacer digámoslo así, una película de la humanidad, presentársela a los romanos y decirles, miren, como es, ¿verdad? Miren, así es el hombre y está perdido igual que todos, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo está hablando algo que se estaba haciendo ahí, o es para los que estaban haciendo en todo el mundo. Bueno, el hombre es el hombre, así que el hombre estaba haciendo esas cosas ahí, y también se ve que las ha hecho desde el principio de la creación, porque ahí le está diciendo, rindieron culto a las cosas que Dios creó, pero no a Dios creador. Y sigue hablando desde lo que hicieron al principio y lo que seguían haciendo. Ídolos que ellos mismos se hicieron en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso. Así que eso empezaron a hacer, y ahí ya da una lista. Pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, traición, insolencia, arrogancia, fanfarronería y odio hacia Dios. ¿Y no se enfoca específicamente en un pecado? Bueno, el pecado... en un pecado ahí, porque si vemos a Pablo muy directo, ¿verdad? Como aluciendo a algún pecado sobresaliente. Bueno, lo que está diciendo es que todo pecado es pecado y nos aleja de Dios. Pero que el hombre, lo que enfatiza aquí es que el hombre sabe bien que está pecando. Pero aún así se vuelve necio, se convierte en necio y cubre sus pecados diciendo está bien. Ahí habla, por ejemplo, de la homosexualidad, habla de la perversión en avaricia, y a veces decimos, no, es que no es avaro, es ahorrativo, y es que busca su propio bien, no es egoísta. Pero ahí dice, esos se están engañando a sí mismos, y aunque saben que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que las hagan. Alguien dijo, mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. Entonces, vamos a hacerlo entre muchos, así que estamos bien. Samuel, entonces para esto creo yo que es cierto. Aquí aprendemos y enseñamos, sobre todo enseñarle a la gente el camino a Dios y evitar todo esto. Todo. Sí. Ahora, la única manera de evitarlo es entregándose a Cristo. Por eso tenemos la Biblia. Por eso Dios dio la Biblia. Por eso el domingo hablábamos de la necesidad de la Biblia. Pero no necesitas la Biblia para saber que eres pecador. Serías necio si tú dices, es que yo merezco el cielo porque yo soy tan bueno que cuando llegue al cielo me van a abrir las puertas y me van a dejar entrar solito. Pero si tú analizas tu corazón, aquí dice que no, que mereces morir. De hecho, que dice Romanos 2 del 14 al 16. Dice que aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ahí está. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia, sus propios pensamientos, o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Así que es importante lo que tú mencionabas, ¿verdad? Yo hacía cosas buenas. Bueno, tu conciencia te estaba llevando a hacer ciertas cosas bien, tus propios pensamientos, y tú sabías que no todo lo que hacías era bueno. Quizás era por conveniencia, pero sabías que no todo lo que hacías era bueno. Muchos dicen que pongan en una balanza lo bueno que he hecho y lo malo que he hecho. Cuando yo quería, lo hacía, aunque sabía que era malo. Sí, lo hacemos. Por eso dice aquí que aún así, no siendo creyentes, no teniendo Biblia, sabemos que algo está mal y que algo en un sentido está bien. Entonces hay alguien que nos está acusando, nuestra conciencia, lo que Dios creó en nuestra vida. Exacto, no necesitamos la Biblia para saber que tenemos una conciencia y para saber cuando hacemos mal. De hecho, los niños desde chiquitos a veces se roban algo y lo esconden la mano o le pegan al papá. Pero ¿de dónde aprendieron? No te necesitas enseñarles. Otra vez, traemos el pecado ya adentro. No necesitamos la Biblia para saber que algo está mal. Entonces, sí, para hacer cosas buenas, porque en alguna manera nuestra conciencia nos dice, bueno, eso está bien. Otra vez no lo hacemos a cabalidad y lo hacemos con conveniencia, pero eso se llama la gracia universal de Dios.
Porque si no fuera por la gracia universal de Dios, que hace que su sol salga sobre buenos y malos, que llueva sobre justos e injustos, y que todavía el malo no sea tan malo, estaría el mundo podrido. Cuando pone Dios al niño, que todos fuésemos como niños, en cuanto a la ignorancia del pecado, ¿o qué? No solamente, no necesariamente en la ignorancia, sino más bien en cuanto a la, ¿cómo te diría? A la entrega honesta de un niño, humilde, ¿verdad? Muy simple. Cuando un niño llega a alguien que le muestra amor, el niño se le entrega a esa persona, ¿verdad? Tío, papá, quien no sea, es instinto, ¿verdad? Esto. Pudiera ser, si lo tratan bien, pues va a responder bien. El asunto es que el Señor quiere que seamos niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Pero el llegar a ser niños es porque tienes que nacer de nuevo. Si alguien no se entrega a Cristo, y para eso necesitamos la Escritura, alguien dirá, mejor no leo la Biblia, pues estarás perdido por la eternidad. Por eso en Romanos 2:12 dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos que sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Entonces alguien dirá, aquel nunca tuvo la Biblia, pero se va a ir al infierno, Dios es injusto. No, Dios lo va a juzgar por su conciencia. Y como él sabe que hizo mal, dice aquí, bueno, va a ser juzgado, ¿verdad? Y va a ser destruido porque es pecador. Entonces los judíos van a ser juzgados también, judíos de hoy. Y de ayer, los que sean. Ok. Van a ser los gentiles, los gentiles tenemos mayor probabilidad o menor probabilidad que los judíos. ¿De qué? Por ejemplo, ¿probabilidad de qué? De destrucción. Todos. Ahí dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Y los judíos serán destruidos porque no obedecen la ley, aunque tienen la ley. Entonces todos, no hay justo ni a uno, no hay quien ¿Conociendo o no conociendo? Conociendo o no conociendo, porque siguen su propia vida pecaminosa. La única manera es cuando responden al Evangelio. Amén. Y el Evangelio es un llamado de Dios. Para eso sí se necesita la Biblia. Para eso te invitamos a leer la Escritura. Amén. Amén. Sin esto, sin la Escritura no puedes tener fe. La fe viene por oír su palabra, por buscar su palabra, y sin fe es imposible agradar a Dios. Busca la Biblia, la tienes. Si alguien no la tuvo, ese es asunto de Dios. Dios lo va a juzgar justamente por la luz que tuvo, por las oportunidades que tuvo. Ajá. Si no tuvo Biblia, tuvo la creación. Y aún así se volcó para adorar criaturas. Si no tuvo la creación, que también la tuvo su conciencia. Y aún así hizo pecado sabiendo que estaba mal, va a ser juzgado por su pecado sabiendo que estaba mal. Y alguien dirá, bueno, pero nunca tuvo la Biblia. No te preocupes, Dios es justo y lo va a juzgar conforme lo que hizo y su conciencia o lo que tuvo. Pero si tú tienes la oportunidad de leer la Biblia y no la lees, estás rechazando a Dios. Si tú tienes la oportunidad de conocer a Cristo y tú dices, no, mañana o luego o no lo voy a hacer, tú y yo vamos a dar cuentas de lo que decidimos hacer con Cristo Jesús. Amén. Por eso hoy es el día de salvación. Así es. Y Él te está llamando, busca a Dios. Tenemos la Biblia en más de 1500 idiomas y dialectos en el mundo. Y tenemos muchas versiones más simples, con palabras más antiguas quizá, pero otras más simples, más modernas, que puedes entender fácilmente. Amén. Si no tienes, llámanos, queremos regalarte una o una parte de la Biblia para que la leas y encuentres la voluntad de Dios para tu vida. Así que vamos a orar y a pedir que sea Dios el que trabaje en nuestras vidas de acuerdo a su palabra, porque ya la tenemos y somos más responsables que aquellos que nunca tuvieron ninguna parte de la Escritura. Amén. Señor, estamos delante de ti rogando que tú hagas tu obra, Señor, en nuestros corazones. Queremos honrarte siempre, que tu palabra sea la que nos dirija siempre, porque para eso nos la dejaste, y que podamos honrarte. Si alguien no tiene a Jesucristo, que se dé cuenta que tu palabra es el llamado también y que necesita escuchar, porque la fe viene por oír la palabra, y la palabra es ese evangelio que tú has dejado de salvación en Jesucristo. Y que el Señor pueda decir, Señor, entra a mi vida, dame tu salvación, guíame, y que yo pueda honrarte siempre, seguirte con todo el corazón y hacer tu voluntad con tu poder. Amén. Y si Él lo hace, Señor, tú lo salvas. Guíanos y permítenos pues seguir firmes en tu propósito y en tu palabra cada día. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, tengan un bonito tiempo y adelante. Escudriña la palabra. Dios te bendiga.